viviendo la confesión ahora de este lado como sacerdote, yo estoy seguro, convencido de que hay santos entre nosotros y ni cuenta nos damos. Si no me ves en estos, no me vas a reconocer en ningún otro lado. Buscaste... ¿Quién ha vivido algo similar? Santos que se parezcan. ChatGPT. Te voy a contar mi historia, tú dime qué santo se parece más a mí. O sea, ¿qué tal si estoy junto a un santo y no soy consciente de eso? O sea, en el momento en el que muere llegan cientos y cientos de gente de la calle. Se nota cuando cuando empiezas a tener una relación con Dios, al final del día todos lo notan. Es uno destinado a morir. Estoy destinado a morir, pero con una sonrisa, ¿no? Que sus amigos le decían, oye, ¿por qué estás siempre alegre si es que tengo la fe? Esto es Escuchamos, no juzgamos. Hola, mi nombre es Brenda Salazar. Vengo de la Pastoral Juvenil de Ruaj, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Casas Alemán. Y pues es un gusto estar aquí. No, yo soy Said Miranda, soy de Michoacán, pero ya tengo 8 años viviendo en la Ciudad de México, ingeniero civil. Acabo de terminar la maestría en Doctrina Social de la Iglesia y fundé con un grupo de amigos un proyecto que se llama Verso al Alto para promover el testimonio de Pier Giorgio Frassati. Pues yo soy Bruno Díaz, estudio ingeniería física y pues me encanta hablar de todos los temas de doctrina social de la iglesia, en especial de la ecología, pero en general. Yo soy Bernardo, soy sacerdote. Qué gusto estar aquí y pues bienvenidos a todos, qué alegría poder compartir este espacio y este proyecto que nos ilusiona mucho y poder hablar de Dios de maneras tan diferentes, ¿no? Porque al final creo que Dios tiene que ver con todo y hay muchas cosas en nuestro corazón que nos exigen una respuesta sobre Dios y que a lo mejor nos damos cuenta que es Dios, pero está ahí en el fondo, ¿no? Y pues hoy estamos aquí en este primer episodio para hablar de dos amigos que ya los vieron porque están aquí atrás de nosotros y que a lo mejor están muy en boga porque se acerca una fecha muy, muy importante en la que ambos, tanto Carlo Acutis como Pier Giorgio Frassati, van a ser proclamados oficialmente santos en la iglesia, van a ser canonizados, ¿no? El proceso de canonización que lleva su tiempo, en el caso de Pier Giorgio, pues fueron 100 años, porque justo hace 100 años se murió. Y en el caso de Carlo Acutis, dato curioso, seríamos de la misma edad, porque nacimos el mismo año, en el 91. Pues duró mucho menos y ambos van a ser canonizados el próximo 7 de septiembre, ¿no? ¿Cómo conocieron ustedes a Carlo Acutis o a Pier Giorgio Frassati? Pues yo a Carlo Acutis lo conocí porque yo creo que se hizo muy popular, ¿no? Creo que empezó a ser una tendencia porque fue el primer santo milenial. Entonces, para mí fue muy bonito como empezar a conocer su historia y decir, pues es que realmente en la actualidad sí podemos llegar a eso, sí podemos llegar a ser santos. Porque creo que muchas veces tenemos esa idea de que no, pues los santos ya son los que están y ya no puede haber nuevos, pero él nos demuestra que sí se puede, que realmente todos podemos llegar a ser santos, y entonces yo conecté muchísimo con él. Sí, como que no es ajeno, ¿no? La santidad no es ajena a nuestra realidad. Sí, a no. nuestra... Muy bien. Sí. ¿Ustedes Uy. cómo conocieron o cualquiera de los dos? ¿A cualquiera de los dos? Sí, sí. ¿Qué team son? Uy. Pues les voy a platicar más o menos de cómo yo conocí a Frassati. Pues yo estaba en la universidad, venía regresando de un año de huelga, y la verdad es que yo sí venía de una familia privilegiada de cierta manera, aunque no por mi propio mérito, ni por el de mi mamá, pero ¿cómo lo explico? La verdad es que no estaba consciente ni veía a Dios en muchas cosas de las que pasaban en mi vida. Pero en una de esas, mi mamá, que pues es incansable activista pues con los derechos especialmente de las personas indígenas, me invitó a una marcha del Tren Maya. Yo la verdad es que no quería ir, pero ella se sentía en riesgo y pues necesitaba a alguien, o sea, a un hombre que fuera con ella. Entonces, imagínense este niño fresa que solo ha ido a marchas pro vida, de la nada y anda a una marcha en contra del Tren Maya. Donde pues sí, o sea, hay sindicalistas, comunistas, y yo en ese momento la verdad es que detestaba a todo ese tipo de gente. Y decía, me van a reconocer y me van a linchar. Pero lo que pasó es que pues a media marcha, obviamente de lo incómodo que estaba, pasando por aquí, por Reforma, hay una capilla con el Santísimo expuesto. Y sinceramente era mi lugar seguro, ya desde hace mucho tiempo.
Y me escapé. La verdad, le dije a mi mamá, oye, vi a un amigo, lo voy a ir a saludar. Y me salí corriendo. Era Jesús, el amigo. Era Al final Jesús era el un amigo. no mintió. Y no cuesta mucho para tener la mente en silencio ya que estás con él. Y me vino un pensamiento a la muerte, a la mente muy fuerte, muy fuerte. Si no me ves en estos, no me vas a reconocer en ningún otro lado. La verdad es que me puse a llorar porque mi lugar seguro me confrontó y reconfiguró mi fe en muchísimas maneras. Y digamos que cuando reconfiguras tu fe y ves que digamos que todo lo que tú estabas pensando que era la fe es diferente, buscas a gente que ha vivido cosas similares. Y pues a quien me encontré fue a Pier Giorgio. Qué chido. Increíble. Pero ¿cómo fue? O sea, buscaste... ¿Quién ha vivido algo similar? Santos que se parezcan. ChatGPT. Te voy a contar mi historia, tú dime qué santo se parece más a mí. Justo, más bien fue por un poco de coincidencia. Digamos que empecé a leer historias de santos, empecé a leer doctrinas de la iglesia, los padres de la iglesia, porque la verdad es que no conocía nada de eso. Y pues era un santo universitario, era un santo ingeniero, era un santo que le gustaba ir a la montaña, pero que también se sentía profundamente comprometido con reconocer a Cristo en los más necesitados. Sí. Y pues Hicieron clic. ajá. Sí, no, y también porque le dicen el terror, y yo también soy bien molestón. Entonces, Muy bien. Conectaron. Bueno, yo conocía primero a Carlo. Supe primero la existencia de Pier Giorgio, pero todavía no me familiarizaba con él. Pero a Carlo particularmente lo descubrí googleando, porque empecé a leer, siempre me ha gustado la vida de los santos, desde que me acuerdo, pero empecé a hacerlo como con muchísima más profundidad. Entonces empecé a sentir que la santidad era algo de hace muchos siglos, o que se necesitaba ser tan espiritual como un San Francisco. Bueno, empecé a ver como que había una brecha entre mi vida y la vida de los santos, ¿no? Entonces empecé a googlear y empecé a buscar así como dije, bueno, siempre estoy leyendo como más de los religiosos, algo más espiritual. ¿Quiénes son los más jóvenes, no? Los santos más jóvenes. Entonces empecé a leer sobre santos más jóvenes, pero me encontré literal googleando la vida de Carlo Acutis antes de que fuera beato. Entonces para mí como que quitó esa venda que tenía, o empecé a encontrar respuestas que yo mismo me hacía. Hoy habrá personas que estarán viviendo una vida como la de San Francisco, hoy habrá personas que estén viviendo como, bueno, cualquiera de los santos de esos top que tenemos en la iglesia, y me encuentro con el joven que está revolucionando Italia, ¿no? Y fue así como de ver, ¿quién es? ¿No? Y cuando empiezo a leer que nació en el 91, que empezó bueno, que tendría 2, 3 años más que yo, entonces como que eso me hizo querer saber más de él, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de ir a la JMJ de Lisboa, a mí me impactaba mucho que vi fotos de Carlo en el Santuario de Fátima. Entonces yo decía, veía niños y yo decía, ¿cuáles de esos es el próximo Carlo Acutis, no? O sea, ¿qué tal si estoy junto a un santo y no soy consciente de eso? Y particularmente a Pier Giorgio lo encuentro cuando, justo en esta búsqueda de encontrar a santos que me inspiraran más, de acuerdo a lo que vivía, eh, no me era ajeno el nombre de Pier Giorgio, pero no conocía tanto su vida hasta que empecé a leer un poquito más de otros santos como con un sentido más social. Y fue justo Juan Pablo II que también leí que lo había inspirado. Inspiró a Juan Pablo II, inspiró a Alberto Marbelli, que también es un beato italiano político. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tiene Pier Giorgio? Que ya sabía más o menos su vida, pero ¿qué tiene él? Que ha inspirado a Juan Pablo II. Sí. O sea, ¿cómo alguien puede inspirar a Juan Pablo II, no? Entonces empiezo a entender, a investigar más su vida, y empieza a inspirarme cañón el que cómo vivía su fe, cómo buscaba incidir en su comunidad, y sobre todo cómo nunca estuvo conforme con la realidad que le tocó vivir, ¿no? Y la transformó desde adentro, desde lo espiritual. O sea, él se transformó primero para poder transformar la comunidad, ¿no? Sí. Ujú. Entonces eso me encantó su
su equilibrio en que no había nada en lo que no se involucrara Pier Giorgio, ¿no? Entonces, Sí, creo que esa es de las cosas más atractivas que de ambos, o sea, de todos los santos, pero creo que al menos nosotros, todavía me incluyo, ¿no? O sea, ver jóvenes, o sea, porque la juventud es eso, ¿no? Yo alguna vez escuché a alguien que decía que la juventud no se mide por el número de años, sino por la capacidad de estar como inconforme con el mundo que te rodea, ¿no? Y vemos en ambos, pues, jóvenes como nosotros, ¿no? Que dices, que viven su fe de una manera auténtica, que viven su fe de una manera profunda y profundamente conectada con el entorno que los rodea, ¿no? Como con un deseo de transformación del mundo, un deseo de transformar la realidad que ellos viven. Y yo creo que al menos a mí, y yo quiero pensar que a muchos otros, pues nos motiva, ¿no? Nos impacta. Y justamente el pensar que es algo posible, ¿no? sí. Sí, yo me acuerdo que platicamos justo esa conversación allá en Portugal, decir, wow, o sea, ¿cuántas personas aquí a lo mejor no serán el próximo santo, quien sea, ¿no? Sí. Y me acuerdo que te decía, es que de verdad, o sea, viviendo la confesión ahora de este lado como sacerdote, yo estoy seguro, convencido de que hay santos entre nosotros y ni cuenta nos damos, ¿no? O sea, gente que vive una vida de espiritualidad tremenda, súper profunda, súper sana, súper santa, y que no nos damos cuenta, pero de verdad existe, ¿no? Justo a mí lo que más, o sea, digamos que obviamente ya conocía a Carlo Acutis, una vez me tocó, de hecho ni lo conocía, de que me pusieran su reliquia en el corazón. La verdad es que ni sabía quién era, pero cuando me llamó la atención es que después de que anunciaran su canonización, The Economist sacó un artículo. Pareció de que, obviamente, o sea, de malas intenciones o de mala gana, pero a mí me gustó mucho, porque entrevistó a sus amigos de la infancia, a sus amigos de toda la vida, y ellos de que nosotros ni nos habíamos dado cuenta. O sea, ni sabíamos que era tan practicante. Y creo que ese tipo de cotidianidad, esa que, ¿me entiendes? De la que la gente se tiene que dar cuenta de ser católico por todo menos por tus palabras primero, es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Justamente. A mí hace poquito me pasó que dejé de ver a un amigo mucho tiempo y lo volví a ver y sí me dijo como, Brenda, es que estás súper cambiada. O sea, yo quiero lo mismo que estás teniendo tú, porque pues sabe que me acerqué más a la iglesia y todo. Y yo platicaba con un padre, con el padre Josué, y me dijo como, es que ahí es cuando empiezas. O sea, es ese momento cuando no tienes que estar diciendo, es que yo soy practicante ni nada de eso. Es cuando la gente empieza como a notar, aquí hay algo diferente, aquí hay como algo y les empieza a llamar la atención. Y creo que fue algo que pasó mucho con Carlo Acutis, que pues en realidad no era que él lo gritara a los cuatro vientos ni nada de eso, que simplemente él apoyaba, él ayudaba y con las cosas que él tenía, con lo que él era bueno, pues como que lograba que todos conocieran más a Jesús. Sí, justo, Como algo y muy con bonito Pirero también, o sea, yo creo que este tema como de vivir la fe de una manera tan auténtica y tan sencilla, tan cotidiana, que justo no hace falta andar hablando de Dios para hablar de Dios, ¿no? Simplemente vivirlo. Con Pirero pasó algo parecido, cuando él muere, nadie se imagina, nadie sospechaba que viviera una fe tan profunda y tan radical, tan entregada, ¿no? Su papá dicen que, o sea, en el momento en el que muere llegan cientos y cientos de gente de la calle que nadie sabía que Pirero le ayudaba. Y dicen que entonces su papá dijo, no conocía a mi hijo. Hasta hoy estoy conociendo a mi hijo, ¿no? Porque justo ahí era una vida muy atractiva para sus amigos porque era una persona feliz, ¿no? En el sentido de Pier Giorgio y también Carlo, ¿no? O sea, como que, y a lo mejor lo que te pasó también y que nos puede pasar a todos y que ojalá nos pase a todos, ¿no? Sí. Una vida que dices, es que tiene algo que es atractivo, es que es feliz, es que es alegre, es que es sonriente. Y aunque a lo mejor no hay cuenta se den de nuestra relación íntima con Dios, pero es que al final esa relación íntima con Dios termina No se como... puede ocultar. Sí, Exacto, yo creo que ¿no? se nota cuando tienes cuando empiezas a tener una relación con Dios, al final del día todos lo notan. Aunque no quieras o aunque en realidad ellos no sepan como, pues es Dios, pues sí es como esa lucecita, ¿no? Yo siento que al final del día la fe y todo es como una lucecita que sí se ve. Sí. Sí. Oigan, ¿qué ha sido como que lo que más así, a lo mejor podríamos llevarnos horas, ¿no? Pero así como en un algo sencillo, como una característica, ya sea de Carlo Acutis o de Piero Frassati o de ambos, que más te ha marcado o que más te mueve a imitarlos, ¿no? De Carlo Acutis, me gusta mucho que él empezó a ocupar el internet para eso. Entonces, la verdad es que es algo en lo que ahorita me he dedicado más como a llevar lo que es Jesús, pero a través del internet, porque creo que él también lo dijo,
que hay que saber usar el internet, como que Dios nos regaló eso, pues hay que usarlo para también como que todos conozcan sobre Dios. Yo creo que es algo que a mí sí me gusta mucho imitar de él. Sí, eso es como lo mío. Yo creo que destaco dos cosas de ambos, cada uno en su individualidad, en su personalidad, en el momento histórico que les tocó vivir, pero incluso con la diferencia de años, ¿no? Que Carlo apenas con 15 y todo lo que pudo vivir. Yo destacaría dos cosas. La primera es que ninguno de los dos se conformó. O sea, desde incluso la posición que los dos compartían, una posición económicamente bastante cómoda, pero ellos decidieron vivir la incomodidad de los otros, ¿no? Entonces, el no conformarse con lo que les tocó vivir, con los regalos que Dios les dio, sino que al contrario compartirlos. Y también esta parte de, bueno, la inconformidad y el que nunca minimizaron el impacto que podían tener sus acciones, ¿no? Que es algo que ahorita lo decimos, o sea, es algo que a mí me impacta, de cómo desde el silencio, de todas formas, nunca minimizaron el impacto que podía tener en las vidas de las demás personas. Y tal vez lo hacían de forma inconsciente o no buscando estar en los altares, pero que esas pequeñas acciones sabían, o sea, que esa sonrisa, que ese consejo, que esa ida a la montaña donde iban a disfrutar, podía tener impacto importante en las vidas de los demás, ¿no? Entonces creo que es algo que nos, bueno, que al menos a mí me regalan ellos dos, el no conformarnos, el entender en el momento que nos toca vivir, en el que Dios nos puso, y aquí tenemos una misión que cumplir, y que debemos de compartir el dolor de los demás, ¿no? O sea, si Dios no por su gracia, no me ha dado tal dolor, hay otros que sí lo están teniendo, entonces yo puedo ayudar ser a que sea ajeno, un ¿no? poco Que sea más menos. ligero. Exacto, no ser ajenos al dolor. No ser indiferente a la Exacto. realidad de los demás, ¿no? Mm. No vivir en una burbuja, ¿no? Exacto. Ujú, ujú. Sí. Tú, Uy, pues yo creo que conecta con mi historia. De Carlo Acutis me llevo cómo vivía completamente centrado en la Eucaristía. Creo que desde que conocí a Dios me llevo mucho de eso. Y luego tanto de Carlo, pero creo que más de Pier Giorgio, cómo esa creencia en la Eucaristía, esa creencia en el Dios encarnado, lo llevaba a vivir su vida hasta las últimas consecuencias. Creo que muchas veces, especialmente en tiempos modernos, nos hemos tenido que reconsiderar qué es el morir a nosotros mismos y vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Creo que desde que nos terminaron de perseguir, lo hemos ido reconsiderando. San Francisco lo reconsideró, y yo creo que Pier Giorgio y Carlo Acutis son esos santos que nos dicen cómo vivirlo ahora, hasta las últimas consecuencias. a mí me fascina de ambos y creo que también son las cosas que más me impactan. Primero de Carlo Cutis, justo también lo mismo, porque creo que lo que la gente suele saber más de él es el tema del internet y pues así lo titulan, ¿no? Como el ciberapóstol, el santo millennial. Pero es que había una fuente de eso, o sea, de dónde sacaba esa creatividad, esas ganas, pues de su contacto Claro. con Jesús, ¿no? De su Ujú. contacto en la Eucaristía todo el tiempo, y es algo que, pues al final eso era el motor de todo lo demás, ¿no? Y que al final era lo mismo con Pier Giorgio, cuando él era pequeño, él quería ir a misa todos los días y su mamá no lo dejaba porque no quería que se hiciera un mochilón, ¿no? Un gatillo. Entonces, con el jardinero de la casa se puso ahí de acuerdo para que el jardinero... No había alarmas todavía, ¿no? Era 1920, ¿no? Entonces, se amarraba una cuerdita a la muñeca que bajaba por la ventana y entonces el jardinero llegaba en la mañana y lo despertaba porque su anhelo era ir a misa y a comulgar, ¿no? Sí. Y él decía, Jesús me visita todos los días en la mañana en la Eucaristía y yo le devuelvo todos los días la visita en los pobres. Y cuando sus amigos le decían, oye, eres un frasati, su papá era senador y era embajador, ¿no te da como cosa meterte a los tugurios más horribles y malolientes de Turín? Y decían, no, es que en los pobres veo algo, veo una luz que si tú pudieras ver es que es Jesús mismo, ¿no? Es Él el que está ahí, ¿no? Y entonces como esa doble dinámica de nutrirse de Dios y llevarlo cada uno en su realidad, ¿no? Pier Giorgio una realidad de mucho conflicto social por el tema de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, la pobreza y el decir no ser indiferente. Y Carlo Acutis en el tema del internet, o sea, Sí, como... ese cambio que hubo. Exacto, como llenarme de Dios y llevarlo a donde estoy, a donde estoy. Ay, Eso, sí, eso está muy eso a padre. mí me gusta.
Bueno, no sé si quieren como terminar como con alguna cosa que ustedes quieran decirle así a alguien que a lo mejor no sabes que va a escuchar este podcast y que quieras Yo compartir. quiero citar un poco al Papa León, que dijo que nadie nace siendo campeón, pero tampoco nadie nace siendo santo. Y eso fue algo que a mí se me quedó mucho, porque tiene toda la razón. Yo soy deportista, entonces entreno mucho. Si yo quiero ganar una competencia, tengo que entrenar. Y para ser santo es lo mismo. Para que nosotros lleguemos a ser santos, nuestro entrenamiento pues es confesarnos, es ir a misa y es conocer a Dios, pero realmente como conocer su vida y tratar de pues vivirla como Él nos manda, ¿no? Eso es como algo que les quisiera compartir. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento padrísimo del poder ver la canonización de Pier Giorgio y de Carlo, y que creo que más que tratar de imitarlos es inspirarnos, porque yo creo que Dios no nos pide al nuevo Pier Giorgio, al nuevo Carlo, o sea, pide que cada uno vivamos nuestra propia vida, ¿no? O sea, pide San Said. el nuevo San Said, ojalá. No sé si hay un San Said o... No lo sé, tengo El que primero, googlearlo. ¿no? Nos pide a cada uno, ¿no? Ser santos en el momento que nos toca, en el lugar que nos toca, porque luego a veces queremos, o soñamos, ¿no? Y que también es válido que nuestro corazón llegue un día a irme a la sierra, al otro lado del mundo donde está la pobreza, donde está la miseria, pero a veces basta con que salgamos a la calle, nos subamos al metro, caminemos por esos callejones por los que nadie camina y nos vamos a dar cuenta de que en nuestra propia colonia, ¿no? A la vuelta de nuestra casa hay personas que necesitan de O nuestro dentro de testimonio. nuestra propia casa. O dentro de nuestra propia casa, Nuestra propia exactamente. familia, ¿no? Yo creo que es empezar a darnos cuenta de que inclusive nuestra propia familia puede necesitarnos y es como empezar a ponerle atención. Sí. Sí, y el que entendamos que ellos nos lo enseñaron, ¿no? Que el camino, que la santidad no es una meta, sino un camino. O sea, que todos los días y podemos caer y seguramente vamos a caer, pues está en nuestra naturaleza, pero es el esforzarnos, es el querer, el tener ese anhelo, o sea, que podamos caer, pero nunca perder el anhelo de aspirar a la santidad y que sea a través de la inspiración de cada uno de ellos, siendo cada uno nosotros, ¿no? Esos dones que Dios nos dio, esa personalidad, ese momento en el que nos tocó vivir, pues entregarnos al 100% para inspirarnos, así como ellos lo hicieron, ¿no? Yo creo que ante todos los santos, incluso ante santos tan cercanos y tan parecidos a nosotros como son Pier Giorgio y Carlo, creo que muchas veces nos sentimos pequeños. O sea, creo que vemos los grandes sacrificios y, ¿me entiendes? La multitud de gente de la calle que vino a su funeral, al de los dos, de hecho, ellos tienen eso en común. Ajá. Creo que, y lo vemos y decimos, no, es que es imposible, la verdad, es imposible, pero yo les diría que imitando a los dos, que se dejen abrazar cada vez más por la Eucaristía. Creo que mientras más te dejas abrazar y lo abrazas a él, menos espacio tienes para agarrar otras cosas. Y soltarlas se te hace muy fácil. Entonces, yo les daría ese consejo. Sí, y yo quisiera decir, justo me gusta el tema de dejarnos inspirar por ellos, ver como que, justo el Papa también en el jubileo decía, aspiren a metas altas, aspiren a santidad, no se conformen con menos. Pero justo pensar que la santidad es el camino y que eso es algo que me hace feliz, ¿no? O sea, yo creo que viéndolos ambos digo, es que son gente normal y gente feliz, ¿no? Sí. A mí me conmueve mucho, hay un video muy famoso, ¿no? De Carlo Acutis, cuando ya le avisan que pues que tiene leucemia y que a lo mejor va a fallecer, ¿no? Y hay un video, ¿no? Que creo que él mismo se graba y dice, es uno destinado a morir, estoy destinado a morir, pero con una sonrisa, ¿no? Y como que se ríe. Y Piero también un tipo súper feliz, súper alegre, que sus amigos le decían, oye, ¿por qué estás siempre alegre? Si es que tengo la fe. Mientras tenga fe no puedo sino estar alegre, ¿no? Y la alegría tiene que estar metida en el ADN del cristiano, ¿no? Entonces yo también quisiera como cerrar con esa invitación de vivir nuestra fe, de descubrir que vivir la fe me llena de alegría. O sea, que vivir la fe y vivir el camino de la santidad, que es algo posible, no es un camino así de, ay, pesado y que me hace la vida así como, no, de verdad, o sea, me da plenitud. Me hace disfrutar la vida de una manera mucho más auténtica, ¿no? Mucho más profunda. Y es que yo creo que si vemos ese camino como algo pesado, como dice usted, pues se nos va a hacer más difícil. O sea, ahí sí sería como que imposible llegar a ser santo.
porque estoy como... Y qué "Ay, pocas ¿por qué?". ganas, ¿no? Sí, Porque- Sí, qué pocas ganas. sí, lo que haces sin ganas no llegas a la... Y algo que decía Bruno, ¿no? Que parece imposible. Y yo creo que es imposible si lo vemos a los ojos de lo humano, ¿no? Ujú. Porque si lo vemos de la misericordia de Dios, de su poder, pues realmente se puede. pues se puede, claro, porque a eso nos llamó, ¿no? A eso, ese es el propósito que tenemos. Y que creo que si lo vemos imposible es porque seguimos teniendo la fe en nosotros mismos antes que en el propósito que Dios tiene sobre nosotros. Claro. Mirarlo él antes que nosotros, no, mirar la Eucaristía y agarrarnos de él antes que nosotros. Sí, no sé si ustedes han estado enamorados de cómo cambia hasta los colores. De que ves los árboles y se ven hasta con más intensidad. Está enamorado. Está enamorado. No, pero claro, pero yo Estamos, creo ojalá que todos lo estemos. pero yo creo que ser santo es estar constantemente enamorado, porque yo, De Dios. ajá, exacto. Obviamente ahorita sí estoy completamente enamorado de mi novia, pero yo creo que Un saludo ese, para la o sea, novia de- de Bruno. un saludo para Mar, hola. Pero yo creo que ser santo es estar constantemente enamorado. Sí. Porque ese sentimiento lo he sentido 10 veces más intenso con la Eucaristía, de hecho. Claro. Entonces yo creo que es la manera en la que te hace fácil. Es vivir constantemente enamorado. Pues mis queridos amigos, la verdad es que quisiéramos hablar un podcast entero de la vida de cada uno de estos dos santos, de Carlo Acutis y de Spirello Frassati, que la verdad que es apasionante y es inspiradora, ¿no? Sí. Pero yo creo que naturalmente hoy esta conversación nos fue llevando a mirar la santidad posible como un camino posible y un camino que nos hace ver la vida de una manera pues mucho más genial, ¿no? O sea, más De color de rosa. Sí, y a lo mejor no siempre color de rosa, porque ambos pasaron tribulaciones bien fuertes, ¿no? Bastante. Y las dos enfermedades que acabaron con la vida de ambos, la leucemia y la poliomielitis Pero los dos fulminante. lo aceptaron de una manera Ajá. tan bonita, tan decir, lo acepto porque sé que voy a ver ya a Dios. Es como, wow. Sí. Porque nosotros luego nos pasa, ¿no? De que, uy, el mínimo problema y ya no Se podemos viene con el eso. mundo, el mundo abajo, ¿no? Sí, Y- no, eso está súper sí. mal. Es raro, como que te empiezas, justo como enamorado, te empiezas a hacer un poquito irracional. O racional de una manera distinta, diría yo. Racional de una manera distinta, exactamente. Porque no, hay unas cosas que siguen siendo, la razón sigue guiando, ¿no? Pero justo como que tienes una perspectiva más grande o no sé, o más amplia o diferente que te hace ver la vida de una manera diferente, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues gracias por acompañarnos. No sé si alguno quiere decir alguna cosita más. Y pues solo animarnos a que vivir la santidad es posible, que es vivir enamorados y vivir felices, ¿no? Bueno, y una invitación a todos a que el 6 de septiembre en la noche se junten. Es sábado en la noche, que en vez de la fiesta se junten en la casa de los amigos como O suele puedes hacer una fiesta. Y Una te- Para fiesta, celebrar, exactamente, claro, es a las algo 2 que de se la tiene que mañana, 3 de celebrar. la mañana está viendo la canonización. No sé cuándo se va a publicar, pero invitarlos a que entre amigos vean Sí. la canonización. Hay muchas Celebrar. iniciativas ahorita y los invitamos a que estén al pendiente de redes sociales porque hay unas muy padres. Yo conozco dos, los chavos de allá de la colonia Portales van a... Los de mi parroquia. Van a Haciendo organizar una ida a la promoción. montaña justo con Said, pensando lo que les movía a los dos. Queremos festejar a lo grande a los dos. Entonces, queremos ir a la montaña como le gustaba a Pier Giorgio y queremos adorar la Eucaristía como le gustaba a ambos, ¿no? Entonces, ellos van a ir el sábado 6. 6:30 de la mañana. Nos vemos en la colonia, en la parroquia de la Sagrada Familia de la colonia Portales. Vamos a la montaña, a la Jusco, regresamos a la parroquia a Allá en misa. la montaña y habrá a- hora santa también. Sí. Está increíble, ¿eh? Y regresamos a misa y Wow. regresamos a velar hasta que se dé la ceremonia de la canonización. Entonces va a estar rudo, prepárense los que quieran venir. No duerman mucho para que lleguen ya acostumbrados a la falta de sueño, pero va a valer la pena. Mejor duerman todo el viernes para que no duerman el sábado. Y también en Capuchinas, en la Basílica, para quienes les quede más cerca por allá. Sé que se van a reunir en la noche para tener velada toda la noche entre oración y convivencia y a las 2 de la mañana ver la misa de la canonización. Si les queda algún plan, pues están todos invitados, todos los invitamos, pero también si no, pues organizate con tus amigos. En su Hasta- parroquia pueden hacer algo padre Así también. es. Pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Nos vemos pronto. Esto es Escuchamos, no juzgamos.